Bienvenidos, empezamos ya en este taller, nuevo taller de Wooder, que compartimos con el doctor Tomás Durag. Él colabora con Melio, que vais a oír hablar de Melio en los próximos días. Es una startup en análisis clínicos, entre otros, con el que vamos a empezar a colaborar en Wooder. Y hoy Tomás nos va a contar y nos va a hablar acerca de si realmente hay que tener miedo o no al colesterol. Los que ya estáis en el programa nos habréis oído hablar mucho del colesterol, del huevo. Bueno, el colesterol es un rum rum, ¿no? Nosotros normalmente cuando tenemos una analítica y estamos midiendo nuestro perfil lipídico, parece que le tenemos miedo. Y Tomás hoy nos va a contar si hay que tener ese miedo o no y realmente en qué es en lo que hay que poner el foco. Es un médico, como nos lo decía al comienzo, de ascendencia checo-austríaca, y también hemos sabido que algo tiene de las Islas Canarias. Está graduado en medicina por la Universidad del Rey Juan Carlos I en Madrid y trabaja como investigador científico, sobre todo en el área y en el grupo de tumores cerebrales, en la Francisco de Vitoria. Además es autor de muchos artículos de divulgación científica y su mayor interés está en el área de la nutrición, de la suplementación inteligente, ya nos dirá qué es esto, el metabolismo humano y cómo optimizar nuestra calidad de vida a medida que nos aproximamos a la vejez. Y bueno, dicho todo esto, le doy paso. Todo tuyo, Tomás. Vale, En total vamos a estar más o menos una hora, ¿vale? La idea serían como 45 minutos de exposición de Tomás para que luego tengáis tiempo de hacer preguntas. Con todo, esas preguntas que vayáis teniendo las podéis ir apuntando en el chat, ¿vale? Nosotras las iremos recogiendo para podérselas devolver luego a Tomás cuando terminemos. Y si no, también podéis preguntar al final libremente, ¿vale? Dicho esto, no hablo más. Muchas gracias, todo tuyo. genial, Sofía. Nada, muchas gracias por la introducción. Si en cualquier momento se me oye un poco mal o lo que sea, aquí estamos con esto virtual, me avisáis, o si se corta la imagen o lo que sea, me avisáis y retrocedo un poquito. Bueno, en cuanto a una pequeña introducción de esta presentación, hablaremos de la arteriosclerosis y marcadores avanzados de riesgo cardiovascular. Creo que el objetivo así primario es explicar un poco el proceso de la arteriosclerosis, por qué es importante y un poco la complejidad inherente de la enfermedad cardiovascular, y luego dar algunos, a lo mejor, consejos de prevención, aunque eso también en colaboración con vosotros. Creo que lo más importante es si llegamos al final de esta charla y digamos que seguís teniendo a lo mejor el concepto de que el LDL es malo y el HDL es bueno, así simplemente, es un poco como un fracaso personal mío de ilustración científica. Entonces espero poder ampliar un poco vuestros conocimientos sobre este tema. Vale, ¿se ha pasado la diapo bien? Sí, genial. Pues en cuanto a contenido, hablaremos de la arteriosclerosis, de marcadores de riesgo cardiovascular y unas pinceladas sobre salud metabólica global, que aquí más o menos englobo lo que es la prevención de la enfermedad cardiovascular. Y luego, pues, un pequeño turno de preguntas, ¿vale? ¿Por qué son importantes las enfermedades cardiovasculares? Un poco de epidemiología. Son la primera causa de muerte mundial y la primera causa de muerte específica en España. Sigue siendo, está un poco compitiendo con lo que son las enfermedades del sistema circulatorio. Están siempre compitiendo con lo que son los tumores malignos. Pero creo que es importante que tanto estas como los tumores, en cuanto a prevención, se asume, la Organización Mundial de la Salud indica que hasta un 50% de todas estas muertes podrían ser evitables por factores, digamos, de estilo de vida, factores dietéticos. Entonces, de ahí su importancia. Luego, aquí el grupo de las enfermedades del sistema nervioso y enfermedades mentales, donde entrarían las enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Tipo Alzheimer,
creo que estos son como los tres grandes grupos de enfermedades que a la mayor parte de las personas, sobre todo a partir de pues, cierta edad, les preocupan. Y realmente son enfermedades, digamos, aplazables, no evitables, ¿vale? Cuando hablamos de, pero esto que no nos deprima, ¿vale? Pero cuando hablamos de longevidad, ¿vale? Cuando estudiamos las poblaciones de centenarios, ¿vale? Por ejemplo, en Okinawa, Icaria en Grecia, Sardinia en Italia, todas estas poblaciones de centenarios realmente siguen muriendo de estas tres causas de muerte, ¿vale? Enfermedades cardiovasculares incluidas. Pero en el caso de los centenarios, más bien por una cuestión genética, aunque tienen también ciertos rasgos de estilo de vida que les permiten llegar a los 100 años y más, siguen sufriendo, siguen muriendo de infarto de miocardio, de Alzheimer, demencia o tumores malignos. Entonces, la idea es que las personas que no tienen, digamos, una lotería genética tan buena puedan a lo mejor aplicar el estilo de vida para poder, digamos, aplazar estas enfermedades el máximo tiempo posible. Entonces, ¿qué es la arteriosclerosis? Es la acumulación de lípidos, ¿vale? Entre ellos el colesterol. Ahora ahondaremos un poquito más. Células inmunes y tejido fibroso, tejido muscular en la pared de las arterias que producen un endurecimiento y una estrechez en el flujo sanguíneo, ¿vale? La imagen popular, digamos, que siempre nos imaginamos es el colesterol pues bloqueando la arteria, ¿vale? Pero esto realmente es un poquito más complicado. Y bueno, esta placa, digamos, de tejido, de lípidos que se forma en la pared de la arteria puede romperse y formar un coágulo a distancia, una embolia, y ocluir el flujo sanguíneo. Y es responsable de patologías, pues enfermedad coronaria, cerebrovascular, vasculorenal, claudicación intermitente, de muchas patologías, ¿vale? Entonces, la arteriosclerosis realmente se define como una enfermedad multifocal, es decir, que aparece en múltiples arterias. A veces nos preguntamos por qué justo en lo que son las arterias del corazón y algunas arterias cerebrales es donde se produce, digamos, la arteriosclerosis, cuando se supone que es digamos, un fenómeno global, y ahora explicaremos por qué. Y es una enfermedad progresiva que va poco a poco en el tiempo e inmunoinflamatoria, ¿vale? Esto es un concepto importante. Realmente sin inflamación no hay arteriosclerosis. En cuanto a lo que podemos decir de estudios animales, donde se limita al máximo la inflamación o se usa suplementación o farmacología de forma inteligente, estos animales no desarrollan arteriosclerosis. Entonces siempre hay que tener en la mente que no solo es una cuestión de colesterol, ¿vale? Entonces, el colesterol sí que juega un papel importante en la oclusión de las arterias, pero no es, digamos, el culpable del proceso ni el iniciador del proceso. En realidad, cuando hay una situación de inflamación, se recluta el colesterol como un parche temporal para tapar la lesión. Aquí podemos ver, punto 1, tenemos una disfunción o daño endotelial, ¿vale? Endotelios son estas células en la pared de la arteria y que cuando hay una pequeña lesión en esta pared, sobre todo en situaciones de inflamación, lo que se infiltra son lipoproteínas, sobre todo partículas LDL ApoB. Ahora hablaremos de lo que son, pero el colesterol realmente es como es como un efecto secundario. La infiltración de colesterol viene implicada en las partículas de colesterol, pero los lípidos en sí simplemente estamos haciendo una descripción de lo que está ocurriendo, pero no son los culpables del proceso. Luego se infiltran macrófagos. Estos macrófagos, que son células del sistema inmune, se pueden llenar de lípidos. Los macrófagos son reclutados para intentar resolver esta inflamación. Y en la mayor parte de los casos esta inflamación se resuelve y se termina y no se produce arteriosclerosis. Pero en muchos casos, sobre todo si estamos en un ambiente corporal proinflamatorio, sí que empiezan a acumularse macrófagos que se llenan de lípidos, se convierten en células espumosas y el cuerpo, bueno, intenta recubrir esta placa de colesterol con células musculares lisas y
lo que se denomina placa fibrosa, y esta placa se puede romper, provocando embolia a distancia. Entonces, como dije, la función principal del colesterol en este proceso es un intento de reparación del tejido, ¿vale? Esto es muy importante para comprender qué significan los niveles de colesterol en un metabolismo, digamos, sano, en un individuo sano, versus en un proceso inflamatorio en una persona a lo mejor metabólicamente enferma con síndrome metabólico, obesidad, diabetes, donde los niveles de colesterol, digamos, elevados, tenemos que ponerlos en contexto del individuo y ver qué significan en un paciente u otro. Vale. En cuanto a los factores de riesgo, dame un segundito, voy a simplificar esto. Vale. Tenemos factores de riesgo de la arteriosclerosis modificables y no modificables, ¿vale? Entre los modificables tenemos las dislipemias, la hipercolesterolemia. Es reconocida como un factor de riesgo que favorece la formación de las placas de ateroma. Sí que, como digo, hay que matizarla bien. Y también otros como hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, sobre todo la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y lo que es el colesterol elevado, más bien los triglicéridos, forman parte de lo que es el síndrome metabólico. Entonces, en la hipótesis lipídica de la arteriosclerosis, las dislipemias, en base a, digamos, estudios epidemiológicos o anatomopatológicos, mirando un poco qué es lo que ocurre en la población, se identifican como una causa de arteriosclerosis, pero esta correlación entre la ingesta de grasas, colesterol y la mortalidad actualmente pues se está revisando, ¿vale? Porque los estudios epidemiológicos, vuelvo para atrás, los estudios epidemiológicos realmente nos indican simplemente asociaciones, no nos pueden indicar causalidad. Entonces, viendo realmente al principio, en los años 40, 50, se empezó a ver que evidentemente en las arterias pues se vio acumulación de lípidos. Entonces la primera idea es que, bueno, si hay acumulación de lípidos, es probable que estos lípidos sean parte de la causa de la enfermedad, pero realmente no nos indican el origen del problema. Entonces, como a lo largo del siglo XX ha existido una tendencia digamos, a demonizar y a culpabilizar las grasas, por una parte por una interpretación de la literatura científica y por otra parte para transmitir un mensaje, digamos, claro de prevención a la población, pues se tiende a culpar a las grasas de la enfermedad cardiovascular. Y bueno, esto, digamos, estadísticamente es cierto, pero debe matizarse, como dije. Y no es que esta información sea errónea, pero los conocimientos que se han ido adquiriendo científicos a partir de entonces se han ido profundizando y actualizando. Y bueno, la ciencia en teoría no debería acogerse a ningún dogma, ¿vale? No es teología ni filosofía, sino que debe admitir la evolución de la evidencia científica y adaptarse. Entonces, las guías clínicas poco a poco, esto a lo mejor creo que a la población no le gusta nada. Recuerdo la portada de la revista Times, creo que era, donde salía como el huevo como el causante de la enfermedad cardiovascular, y hace poco salió otra portada donde pues se ha reivindicado y ya no es tan malo, digamos, lo que son las grasas. Entonces, las personas al final se sienten, digamos, confundidas, no entienden que a nivel científico pues la evidencia va cambiando, sobre todo lo que es la ciencia de la nutrición es un poco complicado de hacer, ¿vale? Porque normalmente se basa en estudios epidemiológicos donde se estudian grandes poblaciones y simplemente se ven asociaciones. Y luego, en cuanto a factores de riesgo no modificables, están las que yo llamo las de encogerse de hombros, ¿vale? Tenemos la edad y el género, el sexo. Entonces, esto son un poco, bueno, lo que nos ha tocado es lo que tenemos. Sí es cierto que los estrógenos, los factores hormonales en las mujeres son protectores hasta cierta edad. Y
son, digamos, importantes en cuanto a terapia. Y luego antecedentes familiares o genéticos, ¿vale? Bueno, la hipercolesterolemia es familiar, es una enfermedad que también es importante diagnosticarla porque sí que nos ayuda a tomar decisiones terapéuticas que si no la detectamos, en este caso sí que podemos actuar. Con la edad y el género, el sexo, pues no, no tenemos mucho que hacer. Entonces, bueno, creo que si algo nos podemos llevar de este seminario es que de los componentes, de los criterios diagnósticos de síndrome metabólico, si podemos no cumplir ninguno, va a ser muy beneficioso para nuestra salud a largo plazo. Tenemos el perímetro de cintura, ¿vale? Que simplemente es un indicador de lo que sería obesidad visceral. No sé si sabéis que el tejido adiposo no es simplemente un tejido inerte que no sirve para nada, sino que es un órgano endocrino en realidad. Y digamos, el tejido adiposo blanco, lo que son las reservas de energía del cuerpo, no son, digamos, de por sí, no provocan ningún tipo de detrimento ni perjuicio, pero lo que es la grasa visceral, esta sí que secreta, digamos, moléculas proinflamatorias. Entonces, aumenta la inflamación de nuestro cuerpo. Luego tenemos los triglicéridos. También los triglicéridos en ayunas, sobre todo, nos indican cómo de bien, cómo de eficiente es nuestro cuerpo en el manejo de las grasas, ¿vale? Si vemos que tenemos triglicéridos elevados, nos indica que nuestro cuerpo no es capaz de utilizar las grasas de forma eficiente y por lo tanto están flotando ahí por la sangre y no deberían estar en la sangre, ¿vale? Luego el colesterol HDL, como veis, no es el LDL, un criterio diagnóstico, realmente es bastante más importante el HDL. Si tenemos el HDL bajo, es un problema. La tensión arterial y la glucosa, la hiperglucemia en ayunas, que es un indicador de prediabetes o diabetes. Entonces, bueno, es bueno no tener ninguno de estos criterios en cuanto a salud. Luego, en cuanto a las dislipemias, ¿vale? Las alteraciones del metabolismo lipídico. Creo que las resumiré un poco para adentrarnos un poco más en lo que es el propio colesterol. Tenemos dislipemias primarias, ¿vale? Donde destaca que son genéticas, donde destaca la hipercolesterolemia familiar. Y luego estas que son las dislipemias adquiridas o digamos, dietéticas. Entonces, si nos fijamos en la diapositiva, tenemos como causas de alteraciones del metabolismo de los lípidos la ingesta de grasas saturadas. Aquí he puesto una interrogación porque realmente la ingesta de grasas en sí, en ausencia de carbohidratos, no suele provocar ningún problema. Sí que aumenta el colesterol total, pero no necesariamente aumenta, digamos, el colesterol, entre comillas, aterogénico, ¿vale? Ahora hablaremos más a fondo de ello. Las grasas trans sí que suben el colesterol total y parte de este colesterol total es aterogénico. Entonces, esas sí que debemos tener cuidado. Luego, una dieta con un exceso de carbohidratos, esto es como un problema, creo también en parte a las guías clínicas, digamos, las guías alimentarias. Si vemos una pirámide alimentaria de hasta el año 2000 o así, veremos que en la base están los hidratos de carbono, ¿vale? Esto es más, no por meterme digamos, en política, pero es más una decisión, digamos, mercantil que realmente basada en la evidencia científica. Y sabéis que los hidratos de carbono, digamos, en una dieta con un exceso de energía, entre comillas, de calorías, la grasa se guarda inmediatamente como grasa cuando hay un exceso calórico y los hidratos de carbono deberían usarse para, digamos, sustentar nuestra actividad física, pero bueno, en el mundo en el que vivimos no todo el mundo hace CrossFit y es atleta y demás. Entonces, el exceso de hidratos de carbono se transforma en el hígado en triglicéridos. Por lo tanto, aumentan los triglicéridos cuando hay un exceso de hidratos de carbono y de azúcares y carbohidratos refinados. Y bueno, el alcohol también sube los triglicéridos. Creo que el tabaquismo y el alcohol a nivel médico
lo mismo que no decimos, bueno, podemos a lo mejor moderar es mejor moderar el fumar que dejar de fumar. Pues el alcohol es un poco lo mismo. Realmente el etanol, ¿vale? Digamos, la sustancia euforizante del alcohol. Tenemos un niño con nosotros también. ¿Se puede silenciar el micro? Vale. ¿Se me oye bien y demás? Sí, vale. Si el etanol realmente no tiene, digamos, ningún tipo de beneficio en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que a lo mejor tomar una copita de vino, como se suele decir, si es por una cuestión cultural, pues a nivel, digamos, de salud está bien. Ah, en moderación se puede, pero si queremos realmente suplementar, digamos, resveratrol, que es el componente beneficioso que lleva, por ejemplo, el vino tinto, es mejor suplementarlo que recibirlo a través del vino. Pero en cuanto a efecto cardioprotector, bueno, en estudios epidemiológicos es relativamente protector, ¿vale? Pero bueno, creo que el alcohol debería limitarse también en una dieta, digamos, cardioprotectora. Vale. Entonces, bueno, los triglicéridos, como veis, los señalo aquí porque, como he dicho, cuando están elevados en ayunas son un indicador de un proceso, digamos, de poca eficiencia en lo que es la regulación del metabolismo de las grasas. Y nos indicaría que pues, sufrimos de resistencia a la insulina o ya sea prediabetes o diabetes de tipo 2 o una situación de inflamación crónica. Entonces, cuando miramos una analítica, aparte de preocuparnos por el colesterol solamente, el LDL, HDL, también es importante mirar los triglicéridos y asegurarnos de que se han medido en ayunas, ¿vale? Si nos hacemos una analítica mínimo 12 horas de ayuno para poder evaluar bien los niveles de triglicéridos, porque si tenemos una comida, digamos, copiosa en lípidos, en grasas o en carbohidratos, los niveles que vamos a detectar pueden estar bastante alterados. Bien, ya nuestro amigo el colesterol, ¿vale? El colesterol es una molécula esencial en el cuerpo humano sin la cual no podemos vivir, ¿vale? El colesterol forma parte de las membranas celulares de todas nuestras células y es también un precursor de vitaminas, las vitaminas liposolubles, la D sobre todo, la E, la K, la A, los ácidos biliares, algunas hormonas, las hormonas sexuales, las hormonas esteroideas. Y entonces, creo que a nivel, digamos, de cultura general, normalmente se suele decir, vale, es indispensable, pero un exceso de colesterol, pues conlleva arteriosclerosis y esto conlleva posible enfermedad cardiovascular. Una forma, digamos, más precisa de expresar esto sería que un exceso de apoproteínas de LDL, LP pequeño a, ¿vale? El LDL, IDL, VLDL, que interviene genética, interviene dieta, más inflamación, más disfunción endotelial, más tiempo, ¿vale? En décadas. Esto quizás produzca arteriosclerosis en diferentes partes de nuestro cuerpo y esto quizás conlleve enfermedad cardiovascular. Entonces, como veis, digamos, el proceso es bastante más complicado que simplemente pensar que un exceso de colesterol es de por sí causante de arteriosclerosis. Entonces, antes de continuar, digamos, un desafortunado mito, creo, a pesar de que hay muchos estudios y científicamente está más que demostrado que no es así, es que el colesterol dietético, ¿vale? La ingesta de colesterol está relacionada con lo que es el colesterol sanguíneo, los niveles circulantes de colesterol.
Esto en cuanto a evidencia científica ya se ha demostrado que no es así. ¿Vale? La ingesta de colesterol, y estamos hablando únicamente de colesterol, no de grasas que puedan acompañarlo, sobre todo grasas trans o grasas saturadas en exceso. Estas sí que pueden elevar un poquito el colesterol total, pero lo que es la ingesta de colesterol no cambia en casi nada los niveles de colesterol que tenemos en el cuerpo. Entonces, si los niveles de la ingesta de colesterol no alteran el colesterol, ¿qué es lo que cambia los niveles que tenemos? Vale, el colesterol se obtiene por dos vías, ¿vale? Tenéis una vía de absorción intestinal a partir de los alimentos, que es más o menos un 25%. Y luego una síntesis celular y hepática, que es el otro 75%. Entonces, realmente, como he dicho, el colesterol es una molécula esencial para nuestro cuerpo, para nuestras células. El cuerpo, entre comillas, no confía en que tengamos una ingesta constante diaria de colesterol. Entonces, casi todas las células y el hígado son capaces de sintetizar todo el colesterol que necesitan. Esto pone un poco en perspectiva hasta los años 80 o 90, las recomendaciones de colesterol de ingesta diaria, que eran de unos 300 miligramos para prevenir digamos, la arteriosclerosis. Se ha visto que eso no tenía sentido, porque realmente el cuerpo puede hacer el triple de colesterol por su cuenta. Y luego este colesterol está en un balance fino, en un equilibrio entre síntesis y eliminación. El colesterol se elimina por las sales biliares, que sirven para digerir las grasas en el intestino, y gran parte del colesterol que, digamos, absorbemos dietético realmente proviene también de nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo elimina el colesterol que le sobra, y si necesita más lo vuelve a reabsorber, el mismo que él mismo ha sintetizado a partir de precursores lipídicos, se vuelve a reabsorber en el intestino. Y también puede recircular en el hígado. Aquí, bueno, destaco una enzima que, bueno, si queréis más información sobre esto, en Melio hay un artículo, creo que se llama LDL bajo microscopio, que lo escribí yo, que detalla bastante mejor cómo funciona este proceso de síntesis y de eliminación. Entonces, ¿cómo viaja el colesterol por la sangre? Sabemos que nuestro cuerpo es capaz de sintetizar su propio colesterol y que es indispensable para nuestras propias células, para todas las células, para la protección neuronal también. Entonces el colesterol es muy importante, pero no es soluble en agua, ¿vale? La sangre, que es agua, más cosas también, pero es líquido. El colesterol no puede circular libremente como molécula de colesterol. Entonces necesita estar unido a lo que se conoce como lipoproteínas o apoproteínas, que son como barquitos que transportan el colesterol. Y tenemos varios tipos de estos barquitos que cambian en su densidad, ¿vale? Las siglas de HDL, LDL, realmente nos hablan de la densidad proteica de estas moléculas. El HDL sería el colesterol de alta densidad, High Density Lipoproteins, mientras que el LDL es el colesterol de baja densidad. Cuando nos referimos a densidad, nos referimos a cuántas proteínas tiene la molécula de la lipoproteína. Entonces, si nos fijamos en la propia lipoproteína, vemos que tiene un núcleo de triglicéridos, ¿vale? Los triglicéridos, como dije, son los lípidos en forma de la molécula que el cuerpo puede usar como fuente de energía. Entonces, tenemos los triglicéridos, tenemos el colesterol en las membranas, fosfolípidos y la apoproteína. La apoproteína es un tipo de proteína que es necesaria para mantener la estructura de esta lipoproteína. Entonces, tenemos varios tipos. Los más importantes son el LDL y el HDL. Y estas lipoproteínas, conforme van madurando en nuestro cuerpo, digamos que van soltando sus triglicéridos y se van quedando solo con el colesterol. Entonces, el LDL
tiene triglicéridos y tiene colesterol, mientras que el HDL ya tiene menos triglicéridos y tiene un poquito de colesterol todavía. Aquí sí que entramos en lo que son aprender a diferenciar entre lo que es ApoB, ApoA, que son las proteínas que llevan el colesterol, los triglicéridos, los fosfolípidos, y lo que son hablar del colesterol y de las propias partículas, ¿vale? Entonces, las partículas ApoB, que son las proteínas que forman parte de la lipoproteína, se ven en el VLDL, que es el colesterol de más baja densidad, el colesterol de densidad intermedia y el colesterol de baja densidad. Y las ApoA las vemos en las partículas, digamos, cardioprotectoras de HDL. Entonces, bueno, yo creo que el concepto más importante que nos deberíamos llevar es que debemos aprender a diferenciar entre el colesterol LDL y luego lo que son las partículas de LDL o ApoB, ¿vale? De lo que es la proteína. Y luego el colesterol HDL y las partículas de HDL o el ApoA. Vale. Aquí, cuando hablo de estos elementos, me refiero a lo que podemos detectar en una analítica, ¿vale? Entonces, si en una analítica a partir de ahora vemos LDL-C o colesterol LDL, realmente se refiere al colesterol que se encuentra unido a las apoproteínas, a la ApoB sobre todo, ¿vale? Hay varias apoproteínas, pero cuando hablamos de las más importantes nos referimos a ApoB y ApoA1, que normalmente se resume como ApoA. Entonces, si vemos LDL-C o HDL-C, realmente no estamos hablando de ApoA ni ApoB, son cosas diferentes y simplemente son estimaciones del colesterol que se supone que está unido a lo que es el ApoB o el ApoA, ¿vale? Entonces, en cuanto a los propios marcadores, la fama, digamos, del colesterol LDL es que es el colesterol malo, ¿vale? Y su función es el transporte y entrega de triglicéridos, ¿vale? De energía y fosfolípidos a las células. Como veis, aquí no hablo en ningún momento del colesterol. El colesterol, bueno, está dentro de la molécula y el LDL la transporta a través del cuerpo, pero la función realmente es entregar energía a las células y entregar fosfolípidos a las membranas y también colesterol a las membranas. Y estas partículas son relativamente más heterogéneas. Entonces, el colesterol malo, más que llamarlo colesterol malo, sobre todo porque llamar LDL, realmente a mí la frase colesterol malo o LDL realmente no nos dice nada, porque la molécula de colesterol es la misma tanto en el HDL como en el LDL, como en los kilomicrones. Entonces, si queremos referirnos al colesterol, debemos matizar bastante bien. Realmente lo que es heterogénico son las partículas de ApoB, ¿vale? Entonces, si hablamos del colesterol LDL, más que decir colesterol malo, a partir de ahora lo bueno sería llamarlo pues que es un colesterol indispensable para la vida y que está formado por colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, la propia lipoproteína ApoB, que puede tener también un subtipo de proteína que es el PLA, dominios de Kringel, ¿vale? Que es complejo, pero deberíamos llamarlo como un colesterol esencial que debe estar en equilibrio, ¿vale? Tanto es así que hay un síndrome metabólico y también se ha visto en investigación, en estudios de laboratorio, cuando inhibimos la síntesis de colesterol totalmente. Por ejemplo, en este síndrome de Smith-Lemli-Opitz, no sé si lo digo bien, vamos a asumir que sí, estas personas tienen un colesterol total de menos de 20 miligramos de decilitro, ¿vale? Y tienen un retraso del crecimiento, del desarrollo neuronal y una esperanza de vida muy corta. Lo más que se ha descrito son 30 años, pero normalmente llegan hasta los 10 años de edad. Entonces, el colesterol realmente es indispensable y su transporte también. Y en cuanto al HDL, ahí sí que nos podemos quedar con que, digamos, es cardioprotector, es colesterol bueno y su función principal
es movilizar el colesterol desde las células y desde las paredes arteriales y devolverlo al hígado para su eliminación. Y este tipo de colesterol está formado por lo que es la partícula, la proteína ApoA. Y tiene un alto poder antiaterogénico y antiinflamatorio. Entonces también la idea popular, digamos, es, bueno, pues cuanto más colesterol, mejor. Esto, aquí pongo que es falso, bueno, es cierto hasta cierto punto. Realmente el HDL es beneficioso cuantas más partículas de HDLP, ¿vale? Cuando pongo una P significa que nos referimos a ApoA. Cuanto más ApoA tenemos, mejor, desde luego. Y en general también, cuanto más, en una analítica estándar, cuando nos miden, cuanto más HDL colesterol, mejor, también bien. Pero realmente lo protector es tener un HDLC, digamos, normal y muchas partículas de ApoA. Eso significa que nuestras partículas, digamos, de ApoA no tienen demasiado colesterol en sí. Y eso significa que están cumpliendo su trabajo y lo están llevando, lo están eliminando de nuestro cuerpo. Porque en cuanto a estudios, se ha visto que intentando aumentar lo que es el colesterol HDL, es decir, el colesterol unido a HDL, no se obtiene beneficio cardiovascular. Sí que si conseguimos aumentar nuestro colesterol HDL-C a partir de la dieta, esto sí que tiene un efecto cardioprotector. Entonces, bueno, el HDL sí que podemos decir que cuanto más mejor, entre comillas, y si podemos medir las ApoA, nos da una información más precisa. Entonces, en un análisis estándar, ¿qué es lo que medimos? Si vamos al médico de cabecera y nos mide una analítica, nos medirá el colesterol HDL, que no es lo mismo que hablar de ApoA ni de las partículas de colesterol HDL. Y nos medirá también el colesterol LDL, que tampoco es lo mismo, es simplemente una estimación de nuestras cifras de ApoB, que son las proteínas, o de las propias partículas de LDLP. Y como ya dije, estas partículas LDLP o el ApoB son realmente las responsables de introducirse, de infiltrarse en la pared arterial y cuando medimos el colesterol unido a las partículas LDL, la estimación que nos da puede ser concordante o discordante con nuestras partículas de ApoB. Es discordante, eso significa que no coincide, sobre todo en personas que tienen resistencia a la insulina, que tienen síndrome metabólico, como comenté antes, o que tienen diabetes. Es decir, que tienen en una analítica incluso el colesterol LDL-C les puede salir normal y en realidad tienen el ApoB elevado y tienen muchas partículas de colesterol circulando por la sangre y tienen riesgo cardiovascular, a pesar de que el colesterol, tal y como se mide en una analítica estándar, no les está indicando, digamos, riesgo cardiovascular. Entonces, aquí en exclamación, esto me lo puso un compañero que me ha hecho las diapos, en parte, es que cuantificar las apoproteínas es un predictor más preciso de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque el colesterol LDL es un valor estimado, ¿vale? En una ecuación que se llama ecuación de Friedewald, tú con la cantidad de colesterol total, triglicéridos y el HDL, tú estimas tu cantidad de LDL. Entonces veréis, si en alguna ocasión miráis una analítica, veréis colesterol LDL calculado, estimado. Así es como se suele calcular normalmente. Entonces es importante que una analítica esté hecha en ayunas porque la cifra de triglicéridos en parte nos sirve para calcular este colesterol, a menos que pidamos un análisis más avanzado. Y luego, que no todas las partículas de LDL son iguales. Tenemos partículas grandes y pequeñas. Entonces, entraré ahora en más detalle, pero realmente para prevenir, lo bueno es tener las cifras de ApoB
digamos, intentar reducir las cifras de partículas ApoB siempre y no necesariamente de colesterol total o colesterol unido a LDL. Entonces, el ratio ApoA ApoB es un predictor bastante mejor. Entonces, las partículas de LDL pueden ser grandes o pequeñas. ¿Con qué nos referimos a esto? Si en una analítica medimos el colesterol unido a LDL y luego medimos el ApoB, podemos tener mucho colesterol LDL, por ejemplo, y poco ApoB. Imaginaos, tenemos, por ejemplo, un LDL, ¿vale? El colesterol LDL tenemos 180, ¿vale? Que sería superior a lo recomendado, entre comillas, en base a estudios en la población normal. Pero tenemos un ApoB correcto, de hecho bajo, de 80. Eso significa que nuestras partículas de colesterol, el ApoB, transportan mucho colesterol y estas son partículas grandes, digamos, que es muy difícil que entren en la pared arterial. Y estas tienen menor potencial de arteriosclerosis. Y la otra opción sería que tenemos un colesterol, por ejemplo, mediano o normal, un colesterol LDL mediano o normal o un poquito elevado, pero tenemos muchas partículas ApoB. Imaginaos un colesterol de 130, que es correcto, pero tenemos un ApoB de 180. Entonces esto nos indica que nuestras partículas llevan poco colesterol, son pequeñas y densas, y estas sí que son más proclives a infiltrarse dentro de la arteria y ocasionar, digamos, arteriosclerosis a largo plazo. Bueno, aquí un poco un resumen visual de lo que acabo de decir. Tenemos partículas de LDL que pueden ser grandes, es decir, que transportan mucho colesterol y estas producen un menor riesgo cardiovascular, o partículas más pequeñas, más densas, que llevan poco colesterol, pero que son muchas partículas, mucho ApoB. Y esto sí es problemático a largo plazo. Bien, aquí pasaré un poco rápido porque tampoco quiero aburrir, pero esto es un poco para intentar mencionar cómo ha evolucionado digamos, las guías clínicas del tratamiento del colesterol elevado, entre comillas, de la arteriosclerosis. Hasta lo que es el año 2013, el panel ATP3, el ATP es un panel de consenso digamos, de los expertos en temas de colesterol a nivel mundial. Lo que se solía recomendar son unos puntos de corte arbitrarios un poco y, digamos, tratar el biomarcador. Aquí vemos LDL, vemos colesterol total, HDL, y a partir de niveles que se han establecido un poco arbitrariamente, lo que se intentaba es tratar no realmente la enfermedad, sino el síntoma, ¿vale? Tratar el biomarcador. A ti te hacen un análisis y sin importar un poco si tienes enfermedad cardiovascular o no, o si tienes riesgo de enfermedad cardiovascular o no, se trataba el biomarcador, se intentaban reducir los niveles de colesterol. Mientras que a partir del 2013, como poco a poco la evidencia científica cada vez más apunta a que realmente el colesterol debe matizarse mucho, debe evaluarse la persona en su conjunto, sí que se empieza a tratar más bien lo que es la enfermedad, ¿vale? Si tenemos enfermedad cardiovascular clara, pues ya se pautan estatinas o otros tratamientos. Si tenemos factores de riesgo como diabetes, se hace un cálculo del riesgo a los 10 años de enfermedad cardiovascular y también se pauta tratamiento si el riesgo es elevado. O, bueno, si tenemos un colesterol tan elevado de que es poco probable que no dé problemas a largo plazo. Entonces, la hipótesis del colesterol está un poco en reevaluación crítica, ¿vale? Es un poco un debate científico abierto de si es la inflamación o son las cifras de colesterol, digamos, lo que ocasiona enfermedad cardiovascular. Sí es indiscutible que la inflamación parece íntimamente relacionada con
con la formación de las placas de ateroma, ¿vale? Cuando digo inflamación me refiero a inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? A moléculas proinflamatorias, a obesidad visceral, síndrome metabólico. Entonces, esto sí que, como dije, es indispensable para que se produzca arteriosclerosis. Es un proceso inflamatorio, un proceso del sistema inmune, de reclutamiento de macrófagos y de sustancias de citoquinas proinflamatorias. Entonces, tanto es así que algunos autores científicos pues, proponen que la verdadera causa de la arteriosclerosis es la inflamación crónica, mientras que el colesterol, los niveles de colesterol realmente son necesarios, pero no son suficientes para producir la arteriosclerosis. Entonces, este es un poco un punto de debate central en la comunidad científica, dado que tiene importantes repercusiones para el tratamiento y la prevención. Si es la inflamación la que favorece la arteriosclerosis, debe tratarse la inflamación, aparte de simplemente cifras de colesterol. Entonces, curiosamente, las estatinas, que es el tratamiento más frecuente, se ha visto que también, aparte de reducir lo que son las cifras de colesterol, tienen efectos antiinflamatorios, lo mismo que los fibratos, los ácidos grasos omega 3, todos tienen propiedades antiinflamatorias, aparte de digamos, reducir los niveles de colesterol. Entonces, bueno, aquí simplemente señalar que hay algunas cuestiones que deben contestarse, como si la grasa se relaciona con la enfermedad cardiovascular y si el colesterol total se relaciona con la enfermedad cardiovascular. Aquí creo que no se me ha actualizado la diapositiva, pero como ya hemos contestado es no. Las cifras, la ingesta de colesterol no tiene ninguna repercusión en lo que es el colesterol circulante en nuestro cuerpo. Luego, las grasas, ¿se correlacionan las grasas totales con la enfermedad cardiovascular? Parece ser que en ausencia de carbohidratos, más bien en ausencia de exceso de carbohidratos, las grasas, si los triglicéridos no aumentan, significa que nuestro cuerpo es capaz de utilizar las grasas y no habría ningún problema. Digamos, la calidad de la información debe matizarse también porque realmente en cuanto a, digamos, a personas que siguen, por ejemplo, una dieta cetogénica, una dieta low carb, una dieta más baja en carbohidratos, realmente estas poblaciones, siempre si queremos estudiarlas, tenemos que irnos digamos, a estudios hechos en estas poblaciones. No nos sirven los estudios que están hechos en personas que consumen una dieta, digamos, mixta, estándar, en mi opinión, no demasiado saludable, que es moderada o alta en carbohidratos. Entonces, si en la pirámide nutricional tenemos los carbohidratos aquí en la base, realmente las personas que consumen este tipo de dieta no nos sirven como prototipo para estudiar la enfermedad cardiovascular. Tenemos que estudiar personas que siguen pues, dietas más altas en grasas a lo mejor y más bajas en carbohidratos, y cuando estudiamos estas poblaciones vemos que todos sus marcadores y su riesgo cardiovascular es muy bajo y no suelen tener eventos cardiovasculares a largo plazo. Entonces, tanto en un tipo como en otro, nos tenemos que centrar en diferentes, digamos, pautas de alimentación y diferentes puntos de corte en lo que son el perfil lipídico, ¿vale? Si estamos estudiando una población que consume más grasas pero que no tiene diabetes, no tiene inflamación, pues nos tenemos que fijar en estudios que estudian este tipo de poblaciones. En cuanto a otros marcadores que podemos ver que son bastante útiles para estudiar la enfermedad cardiovascular y el riesgo de enfermedad cardiovascular, es la PCR, ¿vale? Esto es la proteína C reactiva, no la reacción en cadena de polimerasa, que es la otra PCR que ahora es muy famosa. Esta proteína C reactiva es una proteína que secreta el hígado cuando hay un proceso de inflamación en el cuerpo. Veréis que
se usa mayoritariamente para descartar una infección, ¿vale? En la clínica, normalmente cuando se mira la PCR es en un proceso vírico, en un proceso de infección bacteriana. La PCR ultrasensible o de alta sensibilidad sí que nos permite detectar, digamos, lo que se conoce como inflamación crónica de baja intensidad o de bajo grado, que son, digamos, son procesos inflamatorios que pueden ocurrir en el cuerpo a largo plazo y que es necesario hacer una PCR sensible para detectarlos. Y esta juega un papel muy importante, como ya se ha dicho, en el inicio, la progresión y las posibles complicaciones de la arteriosclerosis. Bien, yo suelo imaginar que la inflamación es realmente un poco como echar gasolina al fuego, ¿vale? Entonces, no es bueno. Si vamos a tener, digamos, a lo mejor una dieta mejorable y vamos a tener colesterol elevado, no necesariamente nos tiene que dar problemas. Cuando digo colesterol elevado me refiero a partículas de ApoB elevadas que transportan poco colesterol, ¿vale? Matizándolo así. Si vamos a tener partículas ApoB elevadas, uh, es mejor no echar gasolina al fuego, es mejor tener unos niveles de inflamación lo más bajos posible en cuanto a salud cardiovascular y bueno, en cuanto a salud en general. Otro marcador interesante es la homocisteína. La homocisteína es un derivado de la metionina, es un aminoácido esencial que normalmente no es dañino per se, y la homocisteína digamos, es como echar gasolina al fuego, pero en cuanto a la disfunción endotelial, ¿vale? Porque tiene un efecto tóxico sobre las paredes de los vasos, favorece la agregación plaquetaria, los coágulos, y favorece la oxidación de las partículas de LDL. En España, desafortunadamente, hay como mayor incidencia de ciertos polimorfismos genéticos que predisponen a niveles elevados de homocisteína. Sin embargo, es difícil tener homocisteína elevada si tenemos niveles ingesta adecuada de vitamina B9, ¿vale? Que es el ácido fólico, la B6, que es la piridoxina, y la B12, que es la cianocobalamina. Si tenemos estas tres vitaminas, si tenemos una ingesta adecuada de estas tres vitaminas, que son indispensables en el metabolismo de la homocisteína, es poco frecuente tener niveles elevados. Pero si estamos en una situación de déficit, si no recuerdo mal, sobre todo el ácido fólico, el cuerpo no tiene demasiadas reservas de ácido fólico, entonces es importante tener una ingesta adecuada. Y si no, pues sí que podríamos sufrir de hiperhomocisteinemia. Vale, ya unas pinceladas antes de pasar a preguntas y demás de salud metabólica global, o lo que es lo mismo, un poco así de consejos de si tengo el ApoB elevado o si tengo un LDL colesterol tan elevado que es poco probable que el ApoE que el ApoE no esté elevado, ¿qué puedo hacer? Aparte de hacer una analítica para confirmar esto. Bueno, pues tenemos como varios abordajes, ¿vale? Creo que lo más interesante a largo plazo y a nivel de prevención son los tres primeros, ¿vale? La nutrición, la actividad física inteligente y la suplementación. Obviamente el tratamiento médico sí está indicado. Yo soy partidario de la farmacología cuando tiene, digamos, sentido real. Si sufrimos de hipercolesterolemia familiar, si hemos intentado a lo mejor con cambios dietéticos mejorar nuestros niveles de ApoB o nuestros niveles de colesterol y vemos que no es posible a pesar de hacerlo todo bien o de haber probado distintas aproximaciones, obviamente el tratamiento médico puede estar indicado. En otros casos, y también a nivel de guías clínicas, lo primero que se recomienda son los cambios en la nutrición. Y bueno, yo aquí pongo o la no nutrición, lo que es lo mismo que hablar del ayuno, ¿vale? El ayuno intermitente, por ejemplo, es una práctica muy, muy cardioprotectora. Entonces,
En cuanto a nutrición, ¿qué consejos específicos podría dar? Antes de nada, un poco decir que la dieta, digamos, tiene un efecto consistente, pero variable sobre los niveles de colesterol. Así que es difícil hacer recomendaciones generales. Cada persona, pues, en base a sus antecedentes, digamos, dietéticos, debe tomar unas decisiones u otras. Esto debe individualizarse bastante. Sí es cierto, y seguramente mis compañeras de Wooder opinan lo mismo, una dieta un poco estándar, lo que es cuando se suele hablar de dieta estándar, pues la americana, ¿vale? La Standard American Diet, en nuestro caso sería una dieta mediterránea, entre comillas, pero que todos sabemos que con la dieta mediterránea de verdad no tiene nada que ver. Uh, pues es mejor casi cualquier otro tipo de dieta que esta dieta estándar, entre comillas, que podamos hacer, ¿vale? Ya sea una dieta cetogénica, low carb, paleolítica, vegetariana, vegana. Realmente si eliminamos alimentos ultraprocesados, alimentos no naturales, entre comillas, alimentos empaquetados, bollería, ácidos grasos trans, grasas saturadas, hidrogenadas. Si eliminamos todo esto, ya estamos, digamos, cumpliendo gran parte de lo que son a lo mejor los consejos específicos que puedo dar. Y todo esto pues reduce la inflamación, reduce el LDL, el colesterol por una parte, incluso las partículas de ApoB, y se produce pérdida de peso, hay menos grasa visceral, menos inflamación, todo es bueno. En cuanto a consejos específicos, el consumo de azúcar, en cuanto a perfil cardiovascular, no es buena idea. No solo la sacarosa, ¿vale? Que es el azúcar común, sino sobre todo la fructosa. Justo lo hablaba con las compañeras. Realmente yo como trabajo en investigación, si lo que queremos es que un animal de laboratorio, digamos, engorde lo más rápido posible y que sufra de síndrome metabólico lo más rápido posible, realmente si se le dan grasas o si se le da glucosa normal, azúcar normal, digamos que el apetito es, a menos que le obliguemos a comer de más, no necesariamente engorda, pero cuando juntamos grasas con fructosa, digamos que es como la peor dieta que le podamos dar y esto eleva triglicéridos, eleva cifras de ApoB sobre todo y disminuye el HDL. Entonces, bueno, evitar azúcares refinados y sobre todo fructosa es buena idea. Luego, en cuanto a las grasas en ausencia de exceso de carbohidratos, normalmente si una dieta está formada por un 60% de carbohidratos, eso ya, en mi opinión, es un exceso, pero cada persona puede responder de forma diferente, ¿vale? Yo no soy quien para a lo mejor establecer el punto de corte. Yo creo que el cuerpo de cada persona establece el punto de corte. Hay personas con muy buena sensibilidad a la insulina desde la infancia, ¿vale? Por cuestiones genéticas, que no es la mayoría, que pueden consumir muchos carbohidratos y no aumentan de peso ni tienen problemas de resistencia a la insulina. Pero las grasas, en ausencia de azúcares y de carbohidratos, de almidón, no elevan los triglicéridos ni el ApoB. Entonces, bueno, esto es bastante importante para las personas, la comunidad low carb, que sí que debe medir ApoB para saber más o menos su riesgo cardiovascular o si hay algún problema con su dieta, pero el colesterol total o el LDL, realmente el colesterol LDL no son indicadores tan útiles. Como ya dije, el colesterol dietético no tiene mucho que ver con el colesterol total. Los ácidos grasos trans sí que aumentan el colesterol total. Entonces, en una dieta estándar mixta es mejor reducir las grasas saturadas. Lo mismo, cuantos más triglicéridos en ayunas, mayor probabilidad de discordancia entre nuestro colesterol unido a LDL y las partículas de ApoB, más riesgo cardiovascular. Los triglicéridos, vuelvo a recalcar, es muy importante que nuestro cuerpo sea capaz de utilizarlos como fuente de energía, que es su función. Si están
sobre todo tras un ayuno prolongado, si están flotando por la sangre, digamos, un indicador de que algo va mal. En el síndrome metabólico vemos discordancia entre ApoB y el LDL colesterol. Entonces tenemos más riesgo cardiovascular, aparte de cáncer, diabetes y Alzheimer. Fumar no es buena idea. Lo mismo que lo suelo comentar en todas las charlas que doy. Realmente decirle a la persona que si está fumando que deje de fumar, eso no es muy útil. Yo creo que a día de hoy eso lo sabemos. Lo importante es a lo mejor dar pautas no solo médicas, sino también psicológicas para lograr este objetivo. Entonces, se pueden, desde parches de nicotina hasta meditación, lo que sea que una persona pueda hacer. También la fuerza de voluntad es un gran aliado en cualquier cosa, ya sea en cambio de hábitos de vida como digamos, en dejar de fumar. Entonces, sí que creo que es algo que en la consulta no se trabaja para nada, pero aparte de decirle a una persona que deje de fumar o que deje de comer en X estilo, sí es importante darle las herramientas necesarias para que pueda hacerlo. Y luego el ayuno intermitente es buena idea incorporarlo en nuestro día a día para prevenir el riesgo cardiovascular. Lo mismo, una vez más, si podemos evitar los criterios del síndrome metabólico, mejor. Y esto es una diapositiva que cogí de un estudio, el estudio de Framingham, no sé si os suena, es como el estudio más grande que se ha hecho con más de 40.000 participantes, donde se ha visto que cuando se mide las partículas de LDL, ¿vale? Aquí tenemos el DLP, las partículas de LDL, o lo que es lo mismo ApoB, y el colesterol LDL, y el número de criterios de síndrome metabólico que cumplen. Veis que si cumplen 4, 5, incluso 3 ya, hay una discordancia, una gran discordancia entre las partículas, el ApoB, que es bastante elevado aquí, y el colesterol LDL, pues puede enmascararnos esto. Estas personas están en un riesgo de arteriosclerosis mucho mayor que estas personas donde, digamos, si medimos esto, estimamos bastante bien lo otro, estimamos bastante bien las partículas. En cuanto a actividad física inteligente, creo que es un término que en Gooder también usan. Realmente la actividad física y el ejercicio físico es bueno moverse, digamos, durante el día a día, algo que sobre todo hoy en nuestra sociedad un poco más sedentaria hay que fomentar. Y cuando vamos a hacer ejercicio hay que hacerlo con un objetivo. Entonces, ya sea con ejercicio de alta intensidad o sobre todo si vemos que vamos apurados de tiempo, si vamos a hacer ejercicio, pues es preferible hacer ejercicio en mi opinión, y un poco por donde apunta la ciencia, hacer ejercicios de musculación, de fuerza, de resistencia, aparte de, entre comillas, quemar calorías o estar corriendo en una bicicleta elíptica. Eso puede fortalecer el sistema cardiovascular, sin duda, pero si tenemos que elegir entre una cosa y la otra, mi recomendación personal, aunque bueno, cada persona siempre puede adaptar esto, es intentar fomentar la masa muscular, mantener la mayor masa muscular que podamos de cara a la vejez, porque bueno, sabéis que la masa muscular es, digamos, el predictor de mortalidad global en la vejez más importante, más que cualquier otro, digamos, parámetro. Si vemos la masa muscular de la persona y vemos que, digamos, un anciano, entre comillas, frágil, que no tiene masa muscular, está en riesgo de mortalidad mucho mayor que si tiene diabetes o si tiene arteriosclerosis. Entonces, mantener la masa muscular es muy importante a partir de, sobre todo, de cierta edad. Y luego, en cuanto a suplementación, destaco aquí DHA-EPA, que es básicamente omega 3, aceite de pescado. Y también destacaría, a ver si me acuerdo, extracto de té verde, por ejemplo, o la niacina, que son los que, digamos, bajan los triglicéridos. El aceite de pescado, más que modular el colesterol, que también lo modula, sí que nos sirve para bajar los triglicéridos y bajar la inflamación. Entonces, de los suplementos, yo creo que esos
Esos son los más importantes. Hay otros como extracto de alcachofa, psyllium, suplemento de cebada. Hay un montón de suplementos que podemos tomar, digamos, suplementos naturales que podemos tomar para reducir el colesterol. Otra cosa es si realmente eso es, entre comillas, útil o no, ¿vale? Reducir simplemente el colesterol total realmente no necesariamente nos aporta mucho, pero aumentar el HDL, por ejemplo, mediante suplementación, mediante el aceite de pescado, por ejemplo, yo creo que es un buen suplemento esencial, o podemos tomarlo a partir de la dieta, tomando más pescado azul y demás. Y bueno, el tratamiento médico, por supuesto, sí está indicado. Vale, entonces ya un poco conclusiones y pasamos a las preguntas. Cuando hablamos de prevención primaria o secundaria, que ya es un poco de tratamiento de la arteriosclerosis, sí que hablamos más del retraso de la arteriosclerosis, ¿vale? Por ahora no existen estudios a largo plazo, entre comillas, ideales sobre prevención intervencionistas, ¿vale? No tenemos a personas a las que las hayamos seguido 40 años que sigan, digamos, que tengamos todas las variables controladas y les hayamos reducido el colesterol y hayamos visto cómo responden a ello. Sí que tenemos una población muy mixta que se ha estudiado y podemos tomar ciertas extrapolaciones, pero no tenemos estudios, digamos, súper concretos. Entonces, en base a estudios histológicos en humanos, sí que sabemos que las partículas LDL se acumulan en el endotelio de las arterias, no solamente desde la edad adulta, sino desde la propia infancia, quizás incluso desde el momento de nacer, incluso in útero. Y la arteriosclerosis, digamos, en todas las personas, en los centenarios, dependiendo un poco de la lotería genética que nos haya tocado, y que por supuesto hay que modular con lo que podemos hacer en cambio de estilo de vida y nutrición, que es la epigenética. Sabemos que se acumula la arteriosclerosis, se forman placas de ateroma, entonces no hablamos, digamos, de evitarlas, sino de retrasarlas lo máximo posible. Pero con una correcta nutrición, un estilo de vida, digamos, cardioprotector, un estilo de vida activo, saludable, y en caso de ser necesario, como pongo aquí, tratamiento, sí que podemos reducir el progreso de esta arteriosclerosis lo suficiente como para que nunca se produzca sintomatología, lo que es lo mismo un evento cardiovascular, para que nunca suframos ni de infarto cerebrovascular, ni de infarto de coronario, ni ningún tipo de problema. Entonces, la última diapositiva. En conclusión, ¿qué sabemos a día de hoy? Partículas ApoB circulantes, más tiempo, más inflamación y muchos otros factores sí que favorecen daño endotelial y a lo largo enfermedad cardiovascular. Entonces, actualmente, si de todo esto podemos decir algo, es que tener menos partículas ApoB se supone que es mejor que tener más partículas ApoB. Y que cuanta menos inflamación, muchísimo mejor. Luego, más allá de biomarcadores, también es bueno, pero esto ya es, digamos, bastante más avanzado, es mirar el calcium score, que es mirar propiamente con un TAC, una tomografía axial computerizada, mirar la propia arteria y ver la acumulación de calcio, que es un indicador de la arteriosclerosis, o por ultrasonidos también se puede hacer. Por supuesto, esto ya es para personas que, digamos, tienen sintomatología. Normalmente los análisis, digamos, de biomarcadores sanguíneos son bastante útiles. Sabemos también que las cifras de LDL colesterol son simplemente orientativas, no son suficientes para poder hablar de riesgo cardiovascular, y que este riesgo siempre hay que individualizarlo, no fijarnos solamente en la población promedio, sobre todo si vamos a hacer algún tipo de intervención dietética especial, ya sea con nuestro médico habitual o con donde sea con nuestro médico que nos siga. Sí que debemos decirle cómo nos estamos alimentando, qué tipo de actividad física, qué tipo de estilo de vida tenemos, para que pueda a lo mejor ajustar
lo que es los puntos de corte que vienen en una analítica normal están hechos en esta población promedio. Y si queremos individualizarlo a nuestro propio riesgo, hay un montón de calculadoras en clínicas disponibles que pueden usar los médicos para poder individualizar el riesgo cardiovascular. Y eso es más o menos todo. Si queréis hacer alguna pregunta, no sé si se han ido acumulando por aquí o me las hacen las compañeras. Mira, Muchas gracias. aquí tenemos dos. Aquí Ujú. veo, mira, Javier nos está preguntando, cuando hablas del ayuno, ¿en qué consiste? ¿Cuántos días por semana, de cuántos días por semana estaríamos hablando y de cuántas horas de ayuno? Vale. Muy bien. Supongo que hay que especificar un poco el objetivo del ayuno, ¿vale? Si es ayuno intermitente, digamos, diario, realmente cuando el cuerpo está en ayuno, la inflamación cae en picado, cae casi a cero, la insulina basal se reduce un montón, tenemos insulina muy baja, que también es, digamos, la hiperinsulinemia es un problema a nivel cardiovascular. Entonces, hay que matizar un poco. Si, normalmente las personas cuando preguntan por ayuno intermitente, en mi experiencia, lo suelen hacer relacionado con la pérdida de peso. Si hago ayuno, pierdo más peso. Uh, Cuando hablamos de ayuno intermitente, creo que realmente no tiene efectos para pérdida de peso más allá de que es una forma de distribuir las calorías, la energía que vamos a ingerir a lo largo del tiempo. Entonces, si para perder peso lo que nos interesa es, en vez de hacer 6 comidas pequeñitas, hacemos 2 comidas grandes que nos dejan satisfechos y nos sacian el apetito, en ese caso sí que serviría para perder peso. Luego ya cuando queremos hablar más de autofagia, de reducción de inflamación, la gente suele pensar en blanco y negro. Realmente la ciencia, el cuerpo humano no funciona en apagado, encendido, on-off, blanco y negro. Realmente 8 horas de ayuno es mejor que 6 horas de ayuno. 12 horas de ayuno es mejor que 8 horas de ayuno. Y 16 horas de ayuno es mejor que 12 horas de ayuno. ¿Vale? Entonces es como una graduación. La autofagia celular real se observa a partir de 36 horas de ayuno. Entonces, si queremos hacer ayuno ya sea un poco más, no voy a decir extremo, porque yo creo que evolutivamente estamos preparados para ello, pero un ayuno que en nuestra sociedad actual y que debería tener supervisión médica a menos que sepamos lo que estamos haciendo de 24 horas, 48 horas, 72 horas incluso o más, para prevención de cáncer y para estimular autofagia, el ayuno debe ser más prolongado. Pero un ayuno intermitente que se suele hacer del 16-8, en el periodo en el que estamos ayunando, sí que estamos, digamos, nuestro cuerpo está forzado a empezar a usar los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos como fuente de energía, se reduce la inflamación, digamos que la basurilla celular que hay por ahí flotando se empieza a reciclar y eso pues es beneficioso. ¿Y eso se podría hacer diariamente? Sí, el ayuno intermitente, hay mucha gente que hace ayuno, el famoso 16-8, que es un ayuno diario de 16 horas y 8 horas de ventana de alimentación. Y bueno, yo lo estoy haciendo también para no extrapolar mi propia experiencia con la evidencia científica. Sí que tiene, a nivel analítico, sí que tiene muchos beneficios. Obviamente, tampoco es la idea, si hay alguna persona propensa a que ayuna para poder a lo mejor comer demasiado, entre comillas, comida basura en el periodo en el que no es, en el que puede comer, evidentemente a lo mejor los beneficios son menores que el detrimento. Pero si le sirve para organizar, lo que digo, organizar su día para que, por ejemplo, se salta el desayuno y luego hace 2, 3 grandes comidas sanas, que hay que también definir sano, pero
de nutrición adecuada, pues yo creo que el ayuno es una herramienta muy útil que tener en el abanico de herramientas nutricionales con las que se maneja la enfermedad cardiovascular. Y de hecho es una de las herramientas que utilizamos también en Gooder. Nosotros lo que hablamos normalmente son como tú hablabas, de establecer periodos de por lo menos 12 horas entre la cena y el desayuno, de manera además que se eviten durante el día también esos picos de insulina de los que estás hablando para evitar la inflamación. Y practicamos también en periodos más cortos el 16-8 y siempre con comida real. O sea, de lo que se trata es, ¿no?, de lo que hablabas, de evitar todo tipo de ultraprocesados, azúcares y harinas refinadas. Y con el mismo mensaje, que no es un tema para adelgazar, porque al final todo depende de las calorías que estés consumiendo, de qué es lo que estés consumiendo, sino sobre todo con un propósito de evitar la inflamación, que es al final Gooder, ¿no? Es nutrición antiinflamatoria, y estamos, bueno, en la misma línea. No sé si te contestamos, Javier, con... ¿Sí? No me dice nada. Sí, perdona, es que tenía desconectado el micrófono. Sí, básicamente era lo que quería saber, si es algo que se puede hacer de manera diaria o 3 días por semana o un día por semana. En fin, no lo preguntaba con ánimo de adelgazamiento, sino de reducción de la inflamación, vamos, básicamente. Si eso te puede ayudar en medio o largo plazo a reducir la inflamación. Sí, desde luego, la inflamación y también los niveles de colesterol, de triglicéridos. Si te hicieses una analítica después de 16 horas de ayuno, los triglicéridos, ese nivel de triglicéridos que tú detectarías en la analítica realmente serían tus triglicéridos basales que tu cuerpo va manejando, es decir, que va quemando la grasa porque ya estarías entrando digamos, en un periodo ya de cetosis y de acceder a tus propias reservas de grasa y verías si tu cuerpo es capaz o no de utilizarlas como fuente de energía. Sí, yo creo que el ayuno intermitente diario es como lo más, viendo poblaciones así indígenas que nos quedan en el planeta, es un poco lo más evolutivamente sensato que se puede hacer. También se puede hacer, ¿sabes?, 5 días a la semana y 2 días no. Eso es un poco ya a gusto del consumidor. Yo salgo a entrenar, por ejemplo, 3, 4 veces por semana en bicicleta y a veces, en periodos en los que quiero adelgazar, suelo salir en ayunas a entrenar y estar en ayunas encima de la bicicleta sobre 2 horas, 2 horas y media, a veces 3. Si tengo un entrenamiento largo de 4 horas o algo así, ¿no? Y eso supongo que al final es lo que te consume ese periodo de ayuno y el estar haciendo ejercicio con unas pulsaciones relativamente bajas, con una frecuencia cardíaca relativamente baja, eso ayuda, entiendo, a tirar pronto de las grasas, ¿no? Correcto, sí. Realmente, si tú lo que haces más es ejercicio cardiovascular, en cuanto empiezas a consumir tu glucógeno muscular, en cuanto las reservas empiezan a bajar, tu cuerpo pues tiene que empezar a tirar de las grasas como fuente de energía. Entonces, en cuanto a pérdida de peso, realmente te sirve mientras no, a lo mejor hay gente, ¿sabes?, que hace como mucho ejercicio cardiovascular y luego llega a casa y el apetito aumenta considerablemente también y a lo mejor hay una sobreingesta calórica. Sin embargo, entrenar en ayunas, ventaja para pérdida de peso no necesariamente, pero sí ventaja, digamos, metabólica, desde luego sí, porque realmente es un pequeño estresor hormético, ¿no? Estás dándole un pequeño estrés a tu cuerpo al que debe adaptarse, que a largo plazo es beneficioso. Igual ahí, y después tú intervás, Tomás, en lo que dice Javier de estar tantas horas, ¿no?, con un ejercicio cardiovascular de una frecuencia como baja o moderada, igual habría que también considerar hasta qué punto no está sometiendo al cuerpo a un grado de estrés o incluso catabolismo proteico, ¿no?, o muscular, si no estás de alguna forma equilibrando con ejercicio de fuerza, del que hablaba también Tomás antes, de alta intensidad, pero no tan prolongado, ¿no? Igual habría que hacer ahí un equilibrio. Vale, eso depende un poco también
muchos factores, de la alimentación que lleve la persona habitualmente. El cuerpo no entra en catabolismo súper rápido. Ya tiene, digamos, un buffer bastante elevado antes de empezar a catabolizar. Evidentemente, si estamos durante un tiempo prolongado en una restricción calórica muy grande, ¿vale? Esto pues desafortunadamente se ve en personas que sufren de anorexia, por ejemplo, y encima se ponen a hacer ejercicio, digamos, no voy a decir cardiovascular, pero de, digamos, repetitivo, de larga, digamos, de estimulación muscular de ese tipo, sí que empiezan a catabolizar su propio músculo, pero no necesariamente por salir a entrenar en ayunas vamos a empezar a catabolizar, ni siquiera haciendo en ayuno de 7 días, por ejemplo, que ya suena como bastante de nivel avanzado. Realmente no tocamos demasiado las reservas musculares. Lo decía más por lanzar el mensaje de incorporar el ejercicio de fuerza y de intensidad, además de el solo tocar un ejercicio cardiovascular y de tan prolongado y de tantos días, ¿no? El tener un equilibrio, iba más por ahí. Sí, desde luego. Ya, como ya lo dije, o sea, yo soy más partidario del ejercicio de musculación. Uh, Sobre todo, bueno, los chicos, ¿vale? Los hombres tenemos más siempre también un poco ese objetivo estético. Yo cuando suelo trabajar con personas que quieren perder peso, pues a lo mejor las chicas quieren ver como pérdida de peso en la báscula, les importa más la báscula que cómo se ven en el cuerpo. Evidentemente lo que quieren ver es verse bien y eso se hace construyendo masa muscular y perdiendo tejido adiposo. Y los chicos pues están más obsesionados con la masa muscular, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos a hacer algún tipo de ejercicio por motivos estéticos, que afortunadamente también coincide con lo que es la salud a largo plazo, serían, si solo podemos hacer uno, serían los ejercicios de musculación. No necesariamente tipo culturismo de estar 2 horas en el gimnasio machacando el bíceps, ¿vale? Pero más estimular la musculatura lo suficiente, ya sea con fuerza, ¿vale? Es decir, mucho peso, pocas repeticiones, o con menos peso, pero más repeticiones. Pero darle una señal al cuerpo de que necesitamos mantener masa muscular y eso creo que previene mucho muchas, digamos, dificultades del envejecimiento. Sara nos preguntaba, y interesante, si cuando hacíais el experimento con los ratones le dabais la fructosa mezclada con fibra, es decir, un trozo de naranja, o si le estabais dando fructosa específicamente aislada del resto. ¿De qué estamos Vale. hablando cuando Sí, hablamos de fructosa? sí, cuando se hace esto, lo que se llama la dieta de cafetería, si uno se pone a buscar en internet, en PubMed, para engordar los ratones, sí, no lleva mucha fibra, ¿vale? Lleva poquita fibra. Realmente son grasas, el peor tipo de grasas posibles, ¿vale? Y fructosa. Igual Sara lo pregunta también lo que es a lo mejor la fruta y demás. Estamos un poco por lo mismo que los carbohidratos, ¿vale? Yo, en mi, a lo mejor, experiencia personal, por meterme un poco por ese tema, fui como muy partidario de la dieta cetogénica al principio, pero realmente poco a poco cuando uno va leyendo la ciencia y a lo mejor se le pasa un poco la luna de miel, el honeymoon de estar súper interesado en las dietas low carb, todo debería estar en un equilibrio. Entonces, si uno tiene una propensión genética muy grande, es decir, mis padres son diabéticos, mis abuelos son diabéticos, así toda la línea hasta nuestro precursor, precursor común, son diabéticos, pues evidentemente es bueno cuidar un poco la ingesta global de carbohidratos, ¿vale? Si en vez de un 50% de la dieta puede ser un 30 o un 20, pues mejor. Si no somos ese tipo de persona y no sufrimos de ningún tipo tenemos buena sensibilidad a la insulina, ya sea detectada en una analítica o simplemente por nuestra constitución
está claro que hemos consumido carbohidratos toda nuestra vida. Y las frutas, entonces de una dieta, digamos, variada, si contiene frutas y no está en un exceso calórico, es decir, mantenemos nuestro peso, mantenemos buena sensibilidad a la insulina, no necesariamente es un problema, ni tiene por qué serlo a largo plazo. Si tenemos, digamos, una dieta, más bien decirlo, la resistencia a la insulina, mejor dicho, la sensibilidad a la insulina cae con la edad, ¿vale? En todas las personas. Hay algunas personas que la mantienen y otras que no. Bueno, aquí pongo el ejemplo de mi hermano mayor. Ahora mismo está cogiendo ya bastante peso y siempre ha sido bastante delgado. Entonces, con el tiempo, a lo mejor nuestra dieta debe cambiar un poco y adaptarse a estos cambios en nuestra sensibilidad a la insulina. Ya te digo, las frutas, por ejemplo, no son un problema como fructosa en sí, pero si vemos que a partir de los 30, los 40, los 50, los 60 empezamos a coger kilos, eso significa que a lo mejor tenemos que adaptar un poco nuestra dieta. Ya te digo, la fructosa de la fruta probablemente no sea la causa de nuestra, digamos, disfunción metabólica. O sea que el tema no viene porque estés comiendo 2 o 3 piezas de fruta, el tema viene por toda esa fructosa añadida o incluso liberada de la propia fruta. Si estuviéramos tomando una ingesta, ¿no?, desorbitada de zumos naturales, naturales sí, pero fuera de la fruta. Sí, Incluso. desde luego, sí, es un poco, suelo poner el ejemplo de la planta de la coca y la cocaína, ¿vale? Si el extracto, el zumo de limón, realmente la glucosa líquida creo que es como, no debemos tomar glucosa en forma de líquido, es como lo más ineficiente posible, no cumple ninguna función. Esto viene todo, si nos ponemos a leer un poco, viene todo de que había como un exceso de naranjas en los Estados Unidos en la posguerra y no sabían qué hacer con ellas, entonces, bueno, se popularizó mucho el zumo de naranja, porque, bueno, es más estable, no tienes que vender la naranja en el momento, haces zumo de naranja y vendes eso. Pero a nivel de nutrición, creo que no es buena idea tomar, desde luego, la fructosa así. Y bueno, ya sabéis que jarabe de fructosa, ¿vale? No podéis encontrar casi ya un alimento que en la etiqueta no venga con fructosirup, o sea, jarabe de fructosa. Y la misma Sara dice, y si tienes una ligera intolerancia a la fructosa, ¿podrías tener más riesgo de aterosclerosis si tomas fruta? Intolerancia a la fructosa. Sí. Habría que definir un poco qué es la intolerancia a la fructosa, ¿vale? A ver, si eres diabético y tomas fructosa, a lo mejor no es la mejor idea, ¿vale? Ya, yo creo que la fruta realmente no es un problema. Te puedes, a lo mejor, cuando la persona tiene interés en saber, pues se puede comprar un medidor de glucosa, a lo mejor, y cuando te mides la glucosa después de tomar fruta, verás que apenas, o sea, que no te produce un pico excesivo de glucosa. Como tú misma has dicho, lleva fibra que tapona bastante bien la subida de glucosa y realmente, a menos que uno tenga una dieta a base de solo fruta, no tiene por qué dar problemas. De hecho, una dieta a base de fruta normalmente sería hipocalórica. Entonces, a pesar de estar contenida solo en fructosa, si tú no tienes un exceso calórico, no necesariamente te va a producir problemas. Pues no, el cuerpo no vas a saturar el hígado, el pobre hígado no va a saber qué hacer con la fructosa, sino la va a procesar y la va a usar como fuente de energía en el momento. Sí que es cierto que la tiene que transformar en triglicéridos y luego la va a usar como energía, pero bueno, si estás en hipocalorías, no te va a producir problema. Pero es lo que no suele pasar. O sea, normalmente la población en general está en una situación en la que está comiendo más de la cuenta y como tú dices, si lo que estás comiendo además es esa fructosa que tiene que transformarse primero en grasa para luego poderla utilizar, pues estás al final generando probablemente más grasa. Sí, el hígado graso, de hecho, es un problema bastante grave, incluso en población infantil, ¿vale? Y sí se ha visto que la fructosa ahí es bastante más, digamos, es un factor de
no de riesgo, sino causal directamente, de que estamos teniendo ahora dentro de la epidemia de la obesidad. Además tenemos hígado graso, que es como una cosa muy exótica en adolescentes, en personas de poca edad, y eso pues creo que es algo que poco a poco, a ver si a nivel de concienciación y de política un poco y de información nutricional que va llegando a la población se puede cambiar. Bueno, pues yo creo que ya nos ha quedado claro aquí que el verdadero problema es la inflamación, que el colesterol es absolutamente esencial y que realmente cuando hay un problema con una arteriosclerosis y hay un problema grave y ven que hay colesterol, lo suyo es porque el colesterol ha intentado remediar el problema de la inflamación, ¿no? Como el colesterol, al final, en lo que tomamos por la dieta, comer huevos no es el problema, ni el 25% podría venir de ahí, que al final el colesterol lo estamos produciendo nosotros mucho genéticamente y que al final hay un tema muy importante ligado con los triglicéridos, ¿no? Que ese es uno de los factores fundamentales detrás de estas enfermedades cardiovasculares y que el detonante es sobre todo la ingesta de azúcares, harinas refinadas, esas grasas trans, y todo esto lo vamos a evitar si eliminamos los ultraprocesados. Y que cuando estemos viendo una analítica, que no el tema ya no es entonces, lo importante no es la cifra esa de colesterol total, sino como tú hablabas, ¿no? Esas ApoB, que son esas partículas pequeñitas que además se generan más cuando estamos teniendo una alimentación mala, ¿no? Y es esta partícula la que tiene más posibilidad de incidir en nuestras arterias y provocar el daño. Y cuando hablas, me dio una cosa también interesante de todo, que ha sido todo muy interesante cuando hablabas de los remedios, ¿no? Al final, con una estatina es un tratamiento que está eliminando, ¿no? ese colesterol, cuando al revés, o sea, el tema es tratar la causa de que se haya provocado el todo, que al final se soluciona con unos buenos hábitos de vida, y que incluso esa inflamación se puede evitar con omega 3, que es uno de los suplementos de los que nos estás hablando, y la ingesta de pescado azul, ¿no? Con lo cual, todo lo que nos ahorramos llevando al final una nutrición antiinflamatoria en general. Correcto, sí, a ver, como os dije muchas veces, siempre hay que matizarlo. Realmente la medicina moderna, como seguramente sepáis, es muy buena para tratar cosas intensivas. Digamos, ahora mismo necesito una cirugía aguda, ahora mismo, ya. Si no me muero, pues la medicina es bastante buena para resolver estas cosas. Lo que son las enfermedades crónicas, lo que se suelen llamar, una de ellas es la enfermedad cardiovascular, la diabetes también, no somos muy eficientes en la medicina. Bueno, pues te da una pastilla, ¿no? Y la pastilla normalmente suele tratar lo que es el síntoma, no la causa del problema. Entonces la estatina es un poco eso. Realmente tú tratas el biomarcador. Tú dices, como comunidad científica, es un poco como un fracaso del sistema, pero no por ser... es un poco como encogerse de hombros. Es decir, bueno, parece ser que a esta persona no la voy a convencer para cambiar sus hábitos, entonces va a estar en una situación proinflamatoria, va a estar acumulando, entre comillas, arteriosclerosis, riesgo cardiovascular. ¿Qué es lo que puedo hacer como pastilla? Lo que puedo hacer es que le voy a intentar minimalizar los niveles de colesterol LDL. Ni siquiera las estatinas no siempre reducen ApoB, ¿vale? Sí que te reducen ahí el colesterol que te va flotando por la sangre y tú, bueno, pues cruzas los dedos y esperas que a ver si parte de ese colesterol también son partículas, porque cada persona pues responde de forma diferente. Y sería injusto decir que las estatinas no funcionan. Dentro de cierto rango sí que funcionan en reducir el riesgo cardiovascular, ¿vale? Tampoco podemos decir que no, pero sería muchísimo más eficiente si ya te van a dar estatinas que también se tomasen todas las, digamos, herramientas nutricionales y de estilo de vida que podrían solucionar el problema muchísimo, revertir el problema, no simplemente
disminuir la cantidad de colesterol que vas a ir acumulando en las arterias y esperar que eso va a solucionar el problema. Muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Muchas gracias por estar todos aquí compartiendo la charla con nosotros con Tomás. Como ya os hemos dicho, Melio va a ser uno de nuestros colaboradores. Tendréis noticias en breve. Y sin más, muchísimas buenas noches a todos. Sí, sí. Y hasta la siguiente. Sí, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros.